En primer lugar, referirnos a este próximo 8 de marzo 2020, Día Internacional de la Mujer, bueno, por las conquistas de sus derechos, en cuanto a la igualdad, el empoderamiento, y bueno, que se siga en ese sendero que se ha trazado en estos tiempos, en esa lucha igualitaria, la cual adherimos y apoyamos, y esperemos que ese trillo que se ha seguido creo carta cabal y con acierto en varias áreas y que ha beneficiado a la mujer, debe ser una lucha que conquistaron todos los uruguayos y uruguayas y que en ese camino siga. Así que este 8 de marzo conmemoraremos y reconoceremos nuevamente el Día Internacional de la Mujer sin violencia de ningún tipo hacia la misma y con la lucha por la igualdad de sus derechos. El segundo tema, referente a lo que salió y se hizo público el informe del Tribunal de Cuentas, la auditoría de Antel, había de ejemplo, también salió de OCE, con alguna serie de contratos a última hora irregulares, bastante complejos y absolutamente políticos, pero prácticamente con un descaro absoluto a la hora de fijar montos de arriendos, de servicios de empresas que iban adjudicadas para determinados servicios en el área de informática, que hablaban de millones de pesos, cuando a veces acá vemos resignado, por ejemplo, el saneamiento de un barrio entero o de 2 o 3 barrios enteros por precios ínfimamente menores. Así que esperemos que ahora que la responsabilidad es del Partido Nacional en el gobierno, no me voy a referir a la coalición multicolor, sí al Partido Nacional en el gobierno, esperemos que eso no suceda. Pero dentro de las observaciones que rescato de Antel es que, por ejemplo, no se cumplió con la ley de inclusión a los discapacitados o a las personas con una capacidad diferente o personas con determinado tipo de capacidades. Es decir, que esto habla de que ley que fue promulgada, de que a veces cuando hablamos de números y de avances y de la equidad y de la igualdad de los derechos y de la agenda de derechos, nada más y nada menos que un organismo superhabilitario y monopólico como es Antel, con los dividendos que genera, no cumplió con la ley vigente en materia de acceso al empleo público para las personas con capacidades diferentes. En otro orden, expresar que, como ya es sabido de público conocimiento y en un error que hemos mencionado en alguna oportunidad, el gobierno que ingresó, nuestro gobierno, no previó el cumplimiento de una promesa electoral del Frente Amplio de no subir las tarifas públicas el 1 de enero. No le creímos en aquel momento porque pensábamos que era un tema político, pero el Frente Amplio lo cumplió. Y el 1 de enero no subieron las tarifas públicas y eso generó un déficit, digamos, concatenado o por defecto que no estaba previsto, de los 900 millones de dólares que tenía que ahorrar el gobierno que viniese para equilibrar las cuentas, de 400 millones de dólares más, con todo lo que eso acomplejiza. Bueno, eso en definitiva hará que en venideras semanas, en una decisión técnica y no política, porque claramente aumentar las tarifas públicas, que no son impuestos, pero claro, como ya nos acostumbró el Frente Amplio a no subir impuestos y sí subir las tarifas en una especie de impuestos encubiertos a través de adecuar lo que no podíamos modificar en los impuestos regulares y más conocidos porque no quedaba bien, adecuar las tarifas públicas, evidentemente ese criterio técnico lo tomará el presidente de la calle Pou y seguramente para las venideras semanas, en una decisión técnica y no política, habrá un nuevo reajuste de tarifas y bueno, tendremos que absorber el costo político de esa decisión técnica. En otro orden, escuchaba en su momento con el tema de la seguridad que hoy nos vuelve a tener a todos en vila por las nuevas medidas que ha tomado el nuevo gobierno en el sentido de lo que la ciudadanía exigía, y escuchaba en un plano comparativo de que, por ejemplo, Bolsonaro, con todas las diferencias que podemos tener ideológicas o de formas, logró abatir los índices de homicidio en un alto porcentaje, y le decía a otra persona, pero aumentaron las ejecuciones policiales. Yo creo que hablar de ejecuciones policiales es desatender y desconocer el verdadero estado de derecho en el que vivimos, porque el abuso de la autoridad policial nada tiene que ver con los índices de criminalidad. Entonces, esperemos darle una cuota, un crédito al gobierno que entra, que se le permita con seriedad cambiar aquello en lo que no estábamos de acuerdo en los últimos 5, 10 o 15 años, y después sí, de que tengamos los resultados vistos, todos seremos los primeros críticos y igualmente esperemos ser todos reconocedores si las cosas se hicieron bien. Gracias, Presidenta.